Cada día en mi consulta veo algo que me parte el corazón. Hombres y mujeres que siempre fueron padres y abuelos lúcidos, trabajadores y ejemplares. De repente empiezan a olvidar nombres, a perder objetos y a perderse en sus propios hogares. ¿Sabías que cada 3 segundos se diagnostica demencia a una nueva persona en el mundo? Y lo más devastador es que, en muchos casos, pequeños hábitos cotidianos podrían haber marcado la diferencia. Como neuróloga, no puedo callarme ante esta verdad. Imagina mirar a los ojos a un ser querido y darte cuenta de que ya no recuerda quién eres. ¿Has pensado alguna vez en cómo sería que un médico te dijera que tu memoria se está desvaneciendo y que quizá nunca la recuperes? El Alzheimer y otras formas de demencia no aparecen de repente, como un rayo caído del cielo. Se introducen sigilosamente, poco a poco, robando los detalles de la vida hasta que todo queda vacío. Y la mayoría de la gente solo se da cuenta cuando es demasiado tarde. Pero la buena noticia es que hay un enorme poder en las cosas sencillas que hacemos o dejamos de hacer cada día. El cerebro, como el corazón o los músculos, necesita estimulación, combustible y protección. Si no se los proporcionamos, se debilita. Ahora pregunto, ¿cuidas tu memoria o simplemente esperas que se mantenga por sí sola? Piensa en cuántas veces entras en una habitación y olvidas por qué, o cuántas veces buscas una palabra en una conversación solo para que simplemente desaparezca de tu mente. Muchos creen que esto es normal del envejecimiento, pero no lo es. Estos pequeños lapsus pueden ser señales de que tu cerebro está pidiendo ayuda a gritos. La diferencia entre una memoria sana a los 80 y una vida marcada por la adicción a menudo reside en 3 hábitos diarios que cualquiera puede practicar. Y lo más sorprendente es que la mayoría ignora estos hábitos, prefiriendo confiar únicamente en la suerte o en remedios milagrosos que nunca funcionan. Recuerdo a una paciente, la señora Teresa, de 67 años. Llegó llorando porque ya no podía seguir el ritmo de las historias de sus nietos. Se sentía perdida, excluida de su propia familia. Tras cambiar algunos hábitos de su rutina, en pocas semanas empezó a notar claridad mental, más energía y confianza. No me refiero a pastillas caras ni a tratamientos inaccesibles. Hablo de cosas sencillas, al alcance de cualquiera, que pueden, literalmente, ralentizar la progresión de la pérdida de memoria. La ciencia ha demostrado que el cerebro tiene una increíble capacidad de adaptación llamada neuroplasticidad. Esto significa que, incluso después de los 60, es posible crear nuevas conexiones, fortalecer circuitos y recuperar la agilidad mental. Pero esto solo ocurre cuando proporcionamos los estímulos adecuados. De lo contrario, el cerebro se atrofia, las conexiones mueren y la demencia se avecina. ¿De verdad quieres correr ese riesgo? La pregunta que siempre les hago a mis pacientes es: ¿qué haces hoy, todos los días, para proteger tu memoria? Muchos guardan silencio, porque la mayoría no hace nada, y es precisamente esta negligencia la que propicia el olvido, la confusión y la dependencia. No se trata solo de vivir más, sino de vivir con dignidad, recordando los rostros, las historias y los momentos que nos definen. Lo que voy a revelar a continuación puede parecer demasiado simple, pero son precisamente los pequeños actos constantes los que cambian el destino del cerebro. Y créanme, estos son hábitos que cualquier persona mayor de 60 años puede adoptar de inmediato, sin gastar dinero ni depender de medicamentos. ¿Quieren saber cuáles son los 3 hábitos diarios que protegen su memoria y alejan el espectro del Alzheimer? En la siguiente parte desglosaré esta lista, detallándolos uno por uno, explicando por qué funcionan, cómo aplicarlos en la práctica y cómo pueden transformar su vida y la de su familia. Si les importa su memoria o la de un ser querido, no se pierdan lo que viene a continuación, porque la diferencia entre la lucidez y el olvido puede residir precisamente en estas decisiones aparentemente pequeñas que toman a diario. Imaginen esto: llegan a casa de un amigo, se encuentran con caras conocidas y de repente se quedan paralizados. El nombre de esa persona que han visto cientos de veces simplemente desaparece. Sonríen, ocultándolo, pero por dentro sienten un vacío, una punzada de miedo. Esto no pasa de vez en cuando, pasa todo el tiempo. ¿Cuántas veces te has preguntado qué iba a decir o dónde dejé mis gafas esta vez? La mayoría de la gente descarta estos episodios como distracciones triviales, pero ¿lo son realmente? Todos los días en mi consulta escucho historias similares. Una mujer de 72 años me contó, casi llorando, que su marido empezó a repetirle las mismas preguntas cada 5 minutos. Me pregunta qué hora es para cenar, le respondo. 2 minutos después vuelve a preguntar. A veces siento que vivo en un disco rayado. Otro paciente, un hombre de 68 años, contó que se perdió al volver de la panadería, una ruta que había tomado durante décadas. Llegó a casa pálido y asustado, diciendo que no supo dónde estaba durante unos minutos. ¿Se imaginan la desesperación de esta situación? Lo que más me impacta es cómo estas escenas comunes se repiten en miles de familias, pero casi nadie les presta la debida atención. Cuando alguien olvida su celular, pierde las llaves o no recuerda una conversación de la semana pasada, siempre hay una excusa. Estoy cansado, fue demasiado estresante, es solo mi edad. Pero el cerebro no envía alertas sin razón. Estos pequeños descuidos pueden ser los primeros indicios de un problema mayor. Es como si el cerebro, exhausto, pidiera ayuda en silencio.
Primero desaparece el nombre de un vecino, luego se olvida la olla en la estufa, más tarde el cumpleaños del nieto. Poco a poco, lo que parecía normal se convierte en un laberinto, y para cuando la familia finalmente se da cuenta de que algo anda mal, la demencia a menudo ya ha avanzado. ¿Ha notado alguna vez alguna de estas señales en usted o en alguien cercano? Recuerdo a la señora Celia, de 64 años, que entró en la consulta diciendo: doctor, mi hija se queja de que le cuento la misma historia 3 veces, pero le juro que no recuerdo habérsela contado nunca. Se rió, intentando restarle importancia, pero había miedo en sus ojos. Cuando la examiné me quedó claro que sus lapsus no eran solo distracciones. Y aquí hay una revelación que pocos conocen. El Alzheimer comienza décadas antes de su diagnóstico oficial. Esto significa que lapsus aparentemente inofensivos pueden ser señales de que la enfermedad ya está afianzándose. Otro paciente, Joaquín, de 70 años, contó que empezó a dudar de sí mismo cuando olvidó la receta de un plato que llevaba más de 30 años preparando. No era una receta cualquiera, era el pastel de cumpleaños que preparaba para sus hijos desde pequeños. Doctor, cuando me di cuenta de que no recordaba los pasos, sentí que una parte de mi vida había desaparecido. La memoria no solo almacena información, almacena nuestra identidad, nuestra historia, nuestro papel en el mundo. Perder esto es como perderse a uno mismo. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has atribuido el olvido al estrés o a las prisas? ¿Cuántas veces te has reído de ti mismo por repetir una pregunta sin darte cuenta de que podría ser una señal de alerta? Lo que parece pequeño puede ser el comienzo de algo devastador. Pero aquí está el misterio que pocos conocen. El cerebro puede entrenarse y protegerse incluso después de los 60 años. Hay decisiones diarias que pueden fortalecer las conexiones neuronales y alejar la sombra de la demencia. La ciencia ya ha demostrado que existen 3 hábitos simples pero poderosos que actúan como una especie de escudo protector para la memoria. No son fórmulas mágicas, sino acciones que cualquiera puede adoptar. El problema es que casi nadie habla de ellas. En la siguiente parte, revelaré estos 3 hábitos en detalle. Explicaré por qué funcionan y cómo se pueden aplicar en la práctica. Descubrirás que no necesitas tratamientos costosos ni medicamentos milagrosos para fortalecer tu memoria. El secreto está en decisiones sencillas, repetidas a diario. ¿Estás listo para aprender los 3 hábitos que pueden marcar la diferencia entre la lucidez y el olvido? Tras décadas tratando a pacientes y siguiendo investigaciones de vanguardia, puedo decir con convicción: la memoria no se pierde de la noche a la mañana. Se erosiona lentamente, célula a célula, como una llama que se apaga sin que nadie se dé cuenta. Estudios recientes demuestran que los primeros cambios en el cerebro pueden aparecer hasta 20 años antes de un diagnóstico oficial de Alzheimer. Esto significa que, para cuando el olvido se vuelve frecuente, el proceso ya lleva mucho tiempo en marcha. ¿Te has parado a pensar que hoy, en este mismo instante, tu cerebro podría estar experimentando cambios invisibles? La ciencia ha descubierto algo fascinante. Unas proteínas tóxicas llamadas beta-amiloide comienzan a acumularse entre las neuronas, formando una especie de red que impide la comunicación entre las células. Esta acumulación silenciosa crece día a día hasta que los lapsus de memoria se vuelven inevitables. Pero lo que pocos saben es que existen hábitos capaces de ralentizar esta acumulación e incluso estimular el cerebro para crear nuevas conexiones. Esto no es ciencia ficción, sino un verdadero poder en tus manos. ¿Estás aprovechando esta oportunidad o permitiendo que te roben la memoria poco a poco? En una investigación publicada el año pasado, científicos demostraron que las personas que mantienen 3 simples prácticas diarias pueden reducir su riesgo de desarrollar demencia hasta en un 40%. No es un milagro, es biología. El cerebro, cuando se estimula correctamente, responde creando nuevas vías, como una ciudad que construye calles alternativas para escapar de los atascos. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué la mayoría de la gente ignora estas prácticas, prefiriendo creer que es normal olvidar con la edad? Lo que pocos saben es que un simple alimento diario puede acelerar este proceso destructivo. Los alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas no saludables, alimentan la inflamación silenciosa que destruye el tejido cerebral. Cada refresco, cada paquete de galletas industriales puede estar contribuyendo al debilitamiento de tus conexiones neuronales. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas veces repites este veneno sin darte cuenta? Otro mecanismo oculto es la falta de oxigenación adecuada en el cerebro. Los investigadores han demostrado que caminar 30 minutos al día aumenta el flujo sanguíneo y estimula la producción de sustancias que protegen las neuronas. ¿No parece mucho? Pues bien, este simple hábito es capaz de transformar cerebros perezosos en verdaderas máquinas de memoria activa. Pero entonces te pregunto, ¿cuántos días a la semana realmente le das a tu cerebro este regalo? También está el papel de una mente activa. Resolver crucigramas, aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento. Estas actividades no son solo pasatiempos, son verdaderos ejercicios para desarrollar el cerebro. Lo que muchos no saben es que cada desafío cognitivo estimula la creación de nuevas sinapsis, reforzando la reserva cognitiva que protege contra la demencia. ¿Estás desafiando a tu mente o dejando
dejándola oxidarse lentamente. Un estudio sorprendente reveló que las personas que cultivan el hábito de mantener interacciones sociales significativas tienen hasta un 50% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer. La soledad, por otro lado, actúa como un ácido corrosivo para la memoria. Hablar, reír y compartir experiencias son actos simples pero poderosos. ¿Y tú? ¿Te has estado aislando o has estado nutriendo tu cerebro con la energía de las relaciones humanas? Lo que quiero que entiendas es que la memoria no es un don inamovible, es un organismo vivo. Se fortalece cuando la cuidamos y se desvanece cuando la descuidamos. El futuro de tu mente no está escrito en tus genes, sino en tus decisiones diarias. Y aquí está la revelación. Hay precisamente 3 hábitos que sirven como pilares de esta protección. 3 prácticas tan simples que parecen banales, pero que la mayoría ignora. En la siguiente parte revelaré este secreto. Revelaré uno por uno cuáles son estos hábitos y cómo aplicarlos de inmediato para proteger tu cerebro, incluso después de los 60. ¿Qué preferirías? ¿Descubrir ahora cómo preservar tu lucidez o seguir arriesgándote a perder tus nombres, tus historias e incluso tu verdadera identidad? ¿Sabías que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 40% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida? Esto significa que casi la mitad de las personas que padecen Alzheimer hoy en día podrían haber conservado su lucidez si hubieran adoptado ciertos hábitos años antes. Lo más impresionante es que muchos de estos cambios no tienen nada que ver con medicamentos costosos ni pruebas sofisticadas. Son acciones sencillas, algunas incluso inesperadas, que pueden marcar la diferencia entre recordar las caras de tus nietos o vivir perdido en un mundo de olvido. ¿Alguna vez has pensado en cómo tu rutina de hoy está escribiendo la historia de tu mente de mañana? Recuerdo al señor Armando, de 72 años, quien llegó a la oficina acompañado de su esposa, desesperado porque ya no podía seguir el ritmo del periódico que leía todos los días. Las letras parecían desordenadas y su concentración se desmoronaba en minutos. Tras revisar sus hábitos, descubrimos que llevaba años durmiendo solo 4 horas por noche, creyendo que las personas mayores necesitan dormir poco. Este es uno de los mayores errores. El sueño profundo es cuando el cerebro limpia las toxinas que destruyen las neuronas. Las personas privadas de sueño acumulan más beta-amiloide, la misma proteína relacionada con el Alzheimer. Al regular su sueño, en pocas semanas recuperó la claridad mental. ¿Imaginabas que algo tan simple como dormir bien podía ser la diferencia entre la lucidez y la demencia? Otro caso fue el de la señora Marlene, de 69 años, quien creía cuidarse porque nunca fumaba ni bebía y daba paseos cortos por el jardín, pero su dieta consistía casi exclusivamente en pan, galletas y refrescos light. Estaba convencida de que sin azúcar estaba protegida. Lo que desconocía era que el exceso de edulcorantes artificiales puede alterar el metabolismo cerebral y aumentar la resistencia a la insulina, una afección cada vez más asociada con la demencia. Tras sustituir estas opciones por frutas, frutos secos y agua, reportó no solo una mejor memoria, sino también más energía en su vida diaria. ¿Cuántas veces has confiado en los alimentos light sin darte cuenta del veneno que esconden? Y hay ejemplos dolorosos, como el de Laura, de 75 años, que ignoró las señales de olvido durante años porque decía: mi madre también era así, es genético, no tiene sentido luchar contra el destino. Cuando finalmente buscó ayuda, la enfermedad ya estaba avanzada y poco se podía hacer. Este es uno de los mayores errores: creer que el Alzheimer es inevitable simplemente por tener antecedentes familiares. Investigaciones recientes demuestran que incluso quienes tienen predisposición genética pueden retrasar o incluso prevenir la aparición de la enfermedad con los hábitos adecuados. Así que te pregunto, ¿te rendirás al destino o lucharás por proteger tu memoria? Un hecho contradictorio que pocos conocen es el poder de la actividad muscular sobre el cerebro. Durante el ejercicio físico, el cuerpo libera proteínas llamadas factores neurotróficos que actúan como fertilizante para las neuronas. En otras palabras, cada paseo, cada sesión de estiramiento fortalece no solo los músculos, sino también las conexiones cerebrales. Este es un vínculo oculto que la mayoría de la gente pasa por alto. Quienes se mueven más piensan mejor. ¿Le estás dando suficiente movimiento a tu cerebro? Tampoco puedo dejar de mencionar el impacto de la soledad. Muchos creen que envejecer es sinónimo de aislamiento, pero los estudios demuestran que la soledad aumenta el riesgo de demencia hasta en un 50%. El simple hábito de hablar, reír o compartir una comida protege la memoria más que muchos suplementos que se venden como milagros. He visto pacientes que al unirse a grupos comunitarios mostraron mejoras visibles en la cognición, como si se hubiera encendido una luz en la oscuridad. El cerebro necesita gente, intercambio, afecto. ¿Estás nutriendo tu mente con relaciones auténticas o la estás dejando marchitar en silencio? Lo que quiero dejar claro es que la lucha contra la demencia no se compone de grandes gestos, sino de pequeñas decisiones que se repiten a diario. Dormir bien, comer sano, moverse, estimular la mente y mantener las conexiones sociales son pilares que la ciencia demuestra una y otra vez. Pero también
hay un detalle sorprendente. Algunos de los hábitos más comunes que quizás repitas sin darte cuenta podrían estar acelerando tu pérdida de memoria ahora mismo. En la siguiente parte, revelaré estos enemigos ocultos de la vida cotidiana y cómo reemplazarlos con prácticas sencillas que renueven tu cerebro. ¿Estás listo para descubrir qué errores silenciosos pueden estar robándote la lucidez? ¿Te has dado cuenta de cuántas personas creen que están protegiendo su salud cuando en realidad están acelerando su propio olvido? Como médico, veo esto a diario. Pacientes convencidos de que van por buen camino, pero que, sin darse cuenta, alimentan silenciosamente la demencia. Y aquí es donde debo dar la voz de alarma, porque lo que muchos creen seguro en realidad destruye lentamente la memoria. Piensa en cuántas veces has dicho, es solo un pequeño hábito, no te hará daño. ¿Es cierto? Uno de los ejemplos más comunes es el uso diario de pastillas para dormir. Millones de personas mayores de 60 años recurren a estas pastillas creyendo que son la solución para descansar. Pero los estudios demuestran que el uso frecuente de ciertos sedantes se asocia con un riesgo mucho mayor de desarrollar demencia. Esto se debe a que alteran los ciclos naturales del sueño profundo, impidiendo que el cerebro realice su limpieza nocturna de toxinas. Imagina, mientras crees que te proteges, en realidad estás acortando tu memoria. ¿Alguna vez has usado o conoces a alguien que dependa de estas pastillas para dormir? Otro error que parece inofensivo es pasar horas frente al televisor o el celular, creyendo que descansa la mente. En realidad, pasar demasiado tiempo frente a pantallas pasivas reduce la actividad cerebral, debilita las conexiones y puede acelerar el deterioro cognitivo. El cerebro necesita estimulación activa, no pasividad. ¿Cuántas veces has cambiado una conversación, un libro o un paseo por horas de navegación interminable en tu teléfono? Este precio puede ser más alto de lo que crees. Y aquí hay un giro que siempre sorprende a mis pacientes. No todo ejercicio físico protege el cerebro. La mayoría de la gente piensa que simplemente moverse es suficiente, pero las actividades excesivamente repetitivas, sin desafío mental, ofrecen solo beneficios limitados. La verdadera protección contra el Alzheimer surge cuando combinamos el movimiento físico con la estimulación cognitiva. Caminatas conscientes por nuevas rutas, bailes que requieren coordinación, deportes que implican estrategia. Este tipo de práctica crea nuevas sinapsis. ¿Estás realmente desafiando tu cuerpo y mente o simplemente repitiendo sin pensar los mismos gestos? Lo aterrador, sin embargo, es que la prisa de la vida moderna ha puesto un veneno diario en los platos de millones de personas. Los alimentos procesados, llenos de colorantes y conservantes, se encuentran entre los mayores enemigos de la memoria. El cerebro está hecho de grasa buena y la necesita para funcionar. Cuando reemplazamos los alimentos naturales con alimentos envasados, le damos al motor de la mente un combustible de mala calidad. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia optas por la opción más rápida y económica en lugar de la más saludable? Quiero que imaginen esta escena. La señora Elvira, de 70 años, siempre ha sido activa, independiente y alegre. Empezó a olvidar citas, luego nombres, hasta que un día se perdió en su propio barrio. Al llegar a la consulta, acompañada por sus hijos, me dijo con lágrimas en los ojos, no quiero desaparecer en mí misma. Y lo cierto es que gran parte de lo que llevó a la señora Elvira a este punto fueron decisiones acumuladas a lo largo de los años, cosas que ella creía sin importancia. ¿Se han planteado alguna vez si sus pequeñas decisiones de hoy podrían ser la base de un futuro de dependencia? Pero también hay otra cara de la moneda. He visto a pacientes en riesgo revertir los síntomas iniciales con solo cambiar 3 hábitos sencillos. Hombres y mujeres que acudieron a la consulta aterrorizados por el espectro del Alzheimer y en cuestión de meses experimentaron claridad, energía y esperanza. Esto demuestra que nunca es tarde para actuar, pero urge empezar ya. ¿Esperarás a que los lapsus se conviertan en muros o aprovecharás el momento en que aún es posible ralentizar el proceso? Estamos a las puertas de la revelación final. Lo que hasta ahora parecía suspenso, ahora necesita transformarse en acción, porque el Alzheimer no avisa de su llegada, pero envía señales, e ignorarlas es el mayor error que cualquiera puede cometer. En la siguiente parte, te daré lo que realmente importa, los 3 hábitos diarios capaces de proteger tu memoria después de los 60. La pregunta es, ¿estás listo para aprender sobre las armas que pueden salvar tu lucidez o seguirás corriendo el riesgo de olvidar incluso quién eres? Cada día, durante mi consulta, veo algo que me rompe el corazón. Hombres y mujeres que siempre han sido lúcidos, trabajadores, padres y ejemplares, que de repente empiezan a olvidar nombres, pierden objetos, se quedan solos en su propia casa. ¿Sabías que cada 3 segundos una nueva persona en el mundo es diagnosticada con demencia? Y es aún más devastador. En muchos casos, pequeños hábitos diarios han marcado la diferencia. Como neurólogo, no puedo aceptar esta verdad. Imagina mirar a los ojos a alguien a quien amas y darte cuenta de que no recuerdas lo que amaste. Te preguntas cómo sería escuchar de un médico que tu memoria se está desdibujando y que quizás nunca regreses. El Alzheimer y otras formas de demencia no aparecen de repente como un rayo. Se instalan en silencio, poco a poco, robando los detalles de la vida hasta que todo se desvanece en la nada. La mayoría de la gente solo se da
da cuenta cuando es demasiado tarde. Pero hay buenas noticias. Hay un enorme poder en las cosas sencillas que hacemos o queremos hacer a diario. El cerebro, al igual que el corazón o los músculos, necesita estimulación, combustible y protección. Si no se la damos, se debilita. Ahora te pregunto, ¿cuidas tu memoria o simplemente esperas que se mantenga? Piensa en cuántas veces entras en una habitación y olvidas el motivo. ¿Cuántas veces buscas una palabra en una conversación y desaparece de tu mente? Muchos creen que esto es normal para la edad, pero no es así. Esos pequeños lapsus podrían ser señales de que tu cerebro está pidiendo ayuda. La diferencia entre una memoria sana después de los 80 años y una vida marcada por la dependencia de muchas personas reside en 3 hábitos diarios que cualquiera puede practicar. Y lo más sorprendente es que la mayoría los ignora. Recuerdo a una paciente, doña Teresa, de 67 años, que lloraba porque no podía seguir las historias de sus nietos. Se sentía perdida, excluida de su propia familia. Tras cambiar algunos hábitos en su rutina, en pocas semanas empezó a notar claridad de pensamiento, más energía y confianza. No hablo de pastillas caras ni de tratamientos inaccesibles. Tengo cosas sencillas, al alcance de todos, que pueden detener el avance de la pérdida de memoria. La ciencia demuestra que el cerebro tiene una increíble capacidad de adaptación llamada neuroplasticidad. Incluso después de los 60 es posible crear nuevas conexiones y recuperar la habilidad mental. Pero esto solo ocurre si damos los estímulos adecuados. Imagina esta escena. Llegas a casa de un amigo, te encuentras con gente conocida y de repente te bloqueas. El nombre de alguien que ya has visto simplemente desaparece. Sonríe, se esconde, pero por dentro siente un vacío. Solo estoy aquí una vez, estoy aquí varias veces. ¿Cuántas veces te has preguntado qué tengo que decidir o dónde dejé mis gafas? La mayoría trata estos episodios como distracciones, pero el cerebro no envía alertas sin motivo. Estos olvidos podrían ser los primeros indicios de un problema mayor. Todos los días escucho historias como esa. Una mujer de 72 años me cuenta que su marido repite las mismas preguntas cada 5 minutos. Es la hora de la escena, del concurso, y a los 2 minutos vuelvo a preguntar. Es como un disco rayado. Otro paciente de 68 años confesó que se perdió al volver de la panadería, un viaje que había hecho desde joven. Salió de casa pálido, diciendo que no sabía dónde estaba. ¿Te imaginas la angustia? El Alzheimer comienza décadas antes del diagnóstico. Esto significa que olvidos aparentemente inofensivos pueden ser señales de que la enfermedad se está afianzando. Un ejemplo conmovedor es el de don Joaquín, de 70 años, quien olvidó la receta del pastel que preparó hace 30 años para las compañeras de sus hijas. Doctor, fue como si una parte de mi vida hubiera desaparecido, me dije. El recuerdo en la información solo custodia la identidad. La ciencia descubrió que las proteínas tóxicas, llamadas beta-amiloides, comenzaron a acumularse en el cerebro hasta bloquear la comunicación entre las células. Este proceso silencioso podía durar décadas, pero pocos saben que ciertos hábitos diarios retrasan esta acumulación y estimulan nuevas conexiones neuronales. En una investigación reciente, se observó que las personas que seguían 3 prácticas simples redujeron el riesgo de demencia en un 40%. No es magia, es biología. Y aquí hay una revelación que siempre impacta. Un alimento cotidiano puede acelerar la destrucción. Los alimentos ultraprocesados, ricos en azúcar y grasa, alimentan la inflamación que daña las neuronas. Cada refresco, cada paquete de pollo es gasolina para la demencia. ¿Cuántas veces hemos consumido sin pensar? Incluso ocurre con la falta de oxígeno. Caminar 30 minutos al día aumenta la capacidad cerebral y protege la memoria. Resolver crucigramas, aprender un idioma o tocar un instrumento son actividades que fortalecen las conexiones. Y la soledad, por el contrario, es veneno. Quienes mantienen interacciones sociales significativas reducen el riesgo de Alzheimer hasta en un 50%. También hay datos sorprendentes. La OMS confirma que hasta el 40% de los casos de demencia se pueden prevenir con cambios en el estilo de vida. Y aquí aparecen errores comunes. Uno de ellos, usar pastillas para dormir creyendo que protegen. En realidad, alteran la sudoración profunda e impiden que el cerebro elimine toxinas. Otro error, pasar horas frente a las pantallas. Eso apaga el cerebro. Incluso el ejercicio mal dirigido puede ser inútil. Solo cuando combinamos movimiento y desafío mental logramos una protección real. He visto tanto el lado doloroso como el esperanzador. Doña Laura, de 75 años, los ignoró porque pensaba que era genético. Cuando busqué ayuda ya era demasiado tarde. Pero también vi a doña Teresa, que solo recordaba dónde había dejado las llaves, recuperando la claridad y hoy escribiendo cartas a sus nietos. Vi a don Joaquín volver a tocar la guitarra tras estimular su mente. No son milagros ni hábitos. Por eso hablo hoy con firmeza y esperanza. Duerman bien, coman frutas como uvas, frutas y fruta fresca, beban agua natural, eviten los alimentos ultraprocesados, muevan su cuerpo, lean, hablen, rían, aprendan. No todo es un consejo genérico, es ciencia comprobada. Su cerebro no está condenado, está pidiendo ayuda. Y aquí está la llamada. No esperen a que lo olvidado vuelva a la pared. Actúen hoy. Protejan su memoria. Compartan este mensaje porque alguien a su alrededor lo necesita. Dejen su comentario anónimo y suscríbanse
inscríbanse para seguir recibiendo orientación. Como médico, mi deber es advertir, pero también inspirar. Aprovechamos la oportunidad de nuestros hermanos para salvar su lucidez. No esperen a que el Alzheimer se transforme en lo que más lo define. Es usted.